este curso, no quiero dejar de señalar que para mí venir a Valencia me produce gran emoción. Yo estudié en la EGB, allí en un centro ya para nosotros que fuimos parte de esa soñación casi mítico que nos condicionó a muchos niños del final del franquismo, que fue la Universidad Laboral de Cheste, donde estudié desde los 10 a los 13 años. Por lo tanto, esto siempre me ha marcado, ¿no? Me parece venir aquí siempre emocionante. Bueno, en relación al concepto de patrimonio cultural, en principio, bueno, más o menos, si procede de este ámbito del patrimonio cultural, entenderán que, bueno, más o menos existe pues un cierto consenso científico, normativo, si nos vamos a la legislación de patrimonio, las cartas internacionales sobre lo que es el concepto de patrimonio cultural, pero sin embargo, para mí, que, en fin, que toda mi investigación la llevo en esto y además estoy muy implicado profesionalmente, pero también personalmente, me parece que en las últimas décadas se percibe ahí una serie de tendencias, de prácticas, de pulsiones, de iniciativas, de reflexiones, ¿no? que a mí me preocupan y que está provocando cierta confusión en materia del patrimonio histórico. Y quería hacer una reflexión en relación a estas tendencias. Yo he denominado aquí la concepción millennial del patrimonio cultural, que son concepciones que arrancan a finales del siglo XX y se están entendiendo en el siglo XXI. Unas tendencias que, por un lado, digamos, positiva y negativa. Hay unas tendencias, unas pulsiones, por un lado, que son propias del avance que tiene cualquier concepto, cualquier construcción cultural o social, como es esta de patrimonio histórico, y que, bueno, son avances que se asientan en los principios y fundamentos científicos que tiene la tutela del patrimonio histórico. El patrimonio histórico tiene unos principios, unas certezas, unas verdades, que tienen que ver con toda la historia de la tutela, que tienen que ver con el interés general, que subyace en todos los bienes del pasado donde se nutre el patrimonio cultural, que tiene que ver con su conversión en derecho fundamental, tiene que ver con muchos principios, y hay en torno a eso pues, una serie de tendencias para señalaré que son positivas. Pero sin embargo hay otras tendencias, otras pulsiones que yo considero que son distorsiones, alteraciones, en algunos casos casi involución de los principios, de los fundamentos del patrimonio histórico, que además me preocupa que en este momento y en esta sociedad tan compleja de la posverdad, ¿no? en la que estamos, muchas de ellas, estas distorsiones, se están convirtiendo para la sociedad como en certeza. Entonces, quería hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cuáles son esas distorsiones que nos deberíamos alejar, y en ese sentido, aunque yo no voy a hablar apenas de salud, sino que voy a hacer una reflexión general sobre todas estas cuestiones. Ayer me preguntaban, ¿no? En fin, cuál era un poco mi consejo, mi mensaje, ¿no? para esta candidatura, y mi mensaje era: hay una serie de aspectos muy positivos que van marcando la línea de futuro del patrimonio cultural. Esos son los que tienen que incorporarse, asumir esta candidatura del patrimonio mundial, que tiene que ver con la integración entre bienes de todo tipo, en el territorio, a lo largo de la historia, en ese sentido, ¿no? De dimensión inmaterial, pero no otras, como ahora comentaremos, ¿no? Bueno, un ejemplo de esta confusión que a mí me gusta señalar, ¿no? Por lo que ha sucedido en estos meses con la elección de Notre Dame de París, ¿no? Ante un acontecimiento tan traumático como este, después de llevamos un siglo de carta de restauración en el cual está establecido muy claramente cuáles son los presupuestos científicos de actuación. Pues a continuación de este incendio sale el presidente Macron diciendo que la catedral de Notre Dame va a ser reconstruida, incluso lanzando un concurso internacional para la reconstrucción de estas agujas, sin, desde mi punto de vista, tener en cuenta, en consideración que existen esos principios científicos, esa normativa internacional, unos profesionales que están plenamente capacitados para actuar sobre eso y no crear una confusión o convertirlo, como ahora veremos, a raíz del cuestión identitario de memoria, en un problema nacional, y determinar políticamente, a través de una ley aprobada también, cómo se debe abordar, ¿no? Porque eso es lo que da lugar, por ejemplo, a lo cual a mí me parece, me produce, en fin, pues
señalando estas distorsiones, ¿no? En relación a estas distorsiones tenemos que estar atentos para evitar caer en ellas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de todas estas impulsiones, una serie de distorsiones, como por ejemplo esa incuestionable, irremediable, ineludible, en fin, que se señala constantemente y se señala consideración del patrimonio histórico como un recurso, ¿no? Como un factor de desarrollo vinculado al turismo, que es algo que constantemente se dice desde todas las instancias, instituciones. Efectivamente, la acción sobre el patrimonio histórico, investigación, visita cultural, genera una actividad económica muy importante y esto da lugar a todo tipo de beneficios sociales, económicos, culturales. Hay que, desde luego, lógicamente yo no estoy en contra de esa consideración del patrimonio como un recurso, es una oportunidad profesional, y más como historiador del arte, donde trabajamos tanto en relación al patrimonio histórico, al patrimonio cultural, pero no podemos olvidar o perder de vista nunca el primero y principal valor que tiene todo el patrimonio, que es el respeto a los valores culturales y su consideración como un derecho fundamental. A veces se olvida, se prima esa dimensión economicista, esa dimensión turística, y esto en numerosos lugares está generando conflictos que hay que conseguir evitar, ¿no? A mí me gustó ver en una entrevista en relación a la candidatura del patrimonio mundial como el objetivo, al margen de conseguir más atracción turística para Sagunto, el objetivo de la declaración de patrimonio mundial era hacer un reconocimiento adecuado de los diferentes valores, de los diferentes bienes, la protección. Eso es lo que me parece más acorde, ¿no? Porque bueno, los problemas que está generando el turismo en numerosos monumentos pues son muy significativos, ¿no? No solamente eso, sino que cuando se interviene, por ejemplo, en un edificio que parece que la única posibilidad de salvación es construirlo, convertirlo en un hotel, en el cual en ese hotel, si no tiene un número de habitaciones determinado, no es posible, me parece que es un argumento engañoso y chantajista para el patrimonio histórico. No debemos perder de vista nunca que el patrimonio cultural son valores que reconocen los ciudadanos en esos bienes y hay que preservarlos porque pertenecen a la ciudadanía. Si a partir de ahí podemos generar todo tipo de valores, iniciativas, efectivamente son necesarias, es muy importante, pero siempre condicionado a lo otro, ¿no? Bueno, de la Alhambra se podían poner todo tipo de imágenes. De hecho, la Alhambra es uno de los pocos monumentos que tiene un servicio o un modelo de gestión de visita cultural donde prima la conservación del monumento a pesar de la masificación que podemos encontrar, ¿no? De hecho, uno de los siempre problemas que ha tenido la Alhambra es digamos, casi el principal enemigo de la Alhambra ha sido la ciudad de Granada, que siempre ha querido que los millones de turistas que vienen a la Alhambra pernocten todavía más, bajen todavía más a la ciudad, gasten todavía más, y a partir de ahí se está sometiendo a una serie de tensiones, como por ejemplo pues, la idea de construir funiculares, accesos mecánicos, etcétera, etcétera, que va a poner en tensión la Alhambra. Hasta ahora la Alhambra se ha defendido siempre de la ciudad, siempre se ha defendido de la ciudad, desde la autonomía de su gestión y de su dirección. Ahora en estos últimos años, en fin, después de esas tensiones y esas demandas generales de la ciudad, primero se hizo a través de este, para mí, en fin, más que discutible, pero es un poco humillante el sitio turístico cuando se hizo un proceso de recuperación de la Puerta de la Granada para la peatonalización, en fin, fue una conquista al turismo que hoy en día, viendo las propuestas que se están haciendo en diferentes instancias, pues fíjense, por ejemplo, lo que se podría llegar a suceder, ¿no? Por lo tanto, mucha atención a esta cuestión, ¿no? Otra cuestión más, otra tendencia, una cosa, perdón, al técnico, ¿se podría iluminar un poquito la sala? Es que necesito la interacción, por favor. No se resentirán los actores, los representantes de teatro o curas, ante un público que está ahí pero que no se ve. Yo necesito verles las caras para poder transmitir más adecuadamente mi conocimiento. Perdón por la interrupción y al técnico, si me permiten. Otra tendencia esta que considero distorsiones y es, digamos, más sutil, más técnica, si quieren, pero para mí me parece muy importante
se declaran los bienes, un instrumento que tenemos los ciudadanos para defendernos de la destrucción de esos bienes o de la actuación inadecuada. Esa declaración es un mecanismo de protección absolutamente fundamental, ¿no? Pues cada vez más, y ante ese rechazo generalizado, ¿no?, que hay en imponer, hacer declaraciones, imponer sistemas de protección, pues la verdad que eso me parece muy preocupante y ya el patrimonio se está convirtiendo más que en un mecanismo de protección efectivo sobre un bien en pronunciamiento, reconocimientos simbólicos, honoríficos, determinados tipos de bienes, y eso me parece muy preocupante para el patrimonio, porque el patrimonio es aquello que tiene valor para la ciudadanía y que hay que proteger a través de unas medidas de control, una medida efectiva de protección. Y tengo que decir, ¿no?, que aquí el patrimonio cultural inmaterial, tan importante, tan relevante, está jugando un papel determinante, a veces perverso, porque la importancia que tiene, ¿no?, sobre todo la aceptación del reconocimiento social, está sirviendo para que se esté acabando de imponer, en general para todo el patrimonio, no solamente el inmaterial, sino también el material, un tipo de protección muy diluida, que se da a través de ese concepto de salvaguardia, que no tiene un mecanismo efectivo de protección, que tiene que ver más con el impulso, apoyo a ese reconocimiento social, y el patrimonio sin control, sin medidas para evitar la destrucción de un bien, no es patrimonio, y eso me parece ciertamente preocupante, ¿no? Por eso, lo que escuchaba el otro día al alcalde decir, primero hay que proteger el patrimonio industrial, quiero recordar, ¿no?, para poder luego, a partir de hacer un adecuado reconocimiento, pues dar valor, pero lo primero es proteger esos bienes que tienen valor para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, las tapas están declaradas formalmente como patrimonio cultural inmaterial por parte del Ministerio de Cultura, nada menos, a través de la nueva ley de patrimonio establecida, de patrimonio cultural inmaterial, con una medida de protección pues absolutamente laxa, que son los mismos apartados que se da para todo tipo de declaraciones. Entonces, al final, esto se acaba convirtiendo, pues eso, en un pronunciamiento simbólico. A partir de aquí, pues lógicamente, las tapas o el salmorejo, o que es perfectamente patrimonio cultural, o el caso de la paella, ¿no?, que también se ha iniciado el camino para eso. Y claro, pues ya empiezan a aparecer todo tipo de propuestas de declaraciones que podríamos considerar que pueden resultar más o menos ridículas, como este de la siesta, pero que se hace de manera muy formal, o esto de la vivienda, patrimonio de la humanidad, pero claro, como al final todo el patrimonio de la humanidad, pues puede serlo, o los guasones del Cádiz, ¿no?, que también quieren ser patrimonio de la humanidad, lo mismo que el carnaval, que es muy importante para Cádiz, el Cádiz Club de Fútbol, que el carnaval. Pero esto para propuestas que pueden ser así más o menos ridículas, pero hay propuestas que también son muy serias, como esta de la relación médico-paciente, o esta todavía más que el feminismo. ¿Merece la consideración el feminismo de ser patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, que además se hizo a raíz de esta histórica manifestación de reivindicación del 8 de marzo? Pues el feminismo es un derecho fundamental de todas las personas, y eso es lo que tiene que ser, no un patrimonio cultural inmaterial, que es otra cosa. Al final es confundir el concepto de patrimonio histórico y al final quitarle quitarle pues, todo aquello que supone el mecanismo efectivo de acción de protección, porque esto es lo que se trata simplemente de hacer un reconocimiento que sea absolutamente indiscutible. Es un derecho fundamental y ya está, ¿no? Porque esto al final se acaba trasladando, sobre todo a esos de los patrimonios que son tan complejos, que ahora comentaré, que son los paisajes culturales, donde el territorio es muy amplio, donde la diversidad de bienes también es muy compleja. Patrimonio, es decir, si algo es patrimonio histórico, patrimonio cultural, es porque tiene unos valores que lo puede identificar y establecer un mecanismo de protección. Y no es otra cosa, como en este caso, como lo que se va buscando en casi todas las declaraciones de paisaje cultural, del vino, del olivo, de no sé qué, es un sello de calidad. Ya las denominaciones de origen ya tienen un límite en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su difusión, hay muchas, y ahora necesitamos un plus. Y ese plus que lo da, pues en este caso, la declaración de patrimonio mundial. Para la declaración de patrimonio mundial necesita previamente tener una declaración de bien de interés cultural, porque proponer para declarar algo a nivel de UNESCO era una marca de calidad, y ese sello de calidad todos querían participar de ese sello
¿Qué es lo que de manera efectiva se acaba protegiendo? Pues elementos inmateriales, generalmente carentes de función, como son esta bodega antigua, barrio de bodega, es decir, hemos vuelto casi al siglo XIX, elementos arquitectónicos aislados, porque el viñedo, ¿dónde está? La producción de viñedo y todo lo agrario, que es lo que da ese paisaje. Pues al final tiene que ver con esta idea de convertir el patrimonio cultural no en declaraciones efectivas, sino en declaraciones simbólicas, representativas, y eso es muy preocupante. Y una de las cuestiones que yo creo que además está muy bien planteado aquí en Sagunto es, antes de llegar o para llegar a esa candidatura de patrimonio mundial, previamente tiene que haber un adecuado reconocimiento de todos los bienes y valores. Que eso es para lo que puede servir la candidatura, y en muchos casos está sirviendo. El proceso de la candidatura ya es una conquista enorme, porque además todo lo que voy conociendo, la implicación de la ciudadanía en todas estas cosas, con eso ya se ha conseguido lo que verdaderamente el patrimonio necesita. O sea, además se consigue el éxito de por mucho mejor, ¿no? Otra de las distorsiones que además agradezco enormemente la intervención de la compañera anterior, porque la ha explicado fantásticamente bien y que está teniendo un efecto sobre el patrimonio para mí muy perverso, que es esta vuelta a la instrumentalización ideológica, señalo aquí, del siglo XIX, a través del concepto ya no tanto de identidad nacional, que también está, porque al final, después de todas las disquisiciones que tenemos sobre pluralidad identitaria, diversidad cultural, memoria, no sé qué, llega a Notre Dame, se incendia y al final el gran monumento, símbolo de Francia, es el que verdaderamente atrae a nivel internacional, por lo cual sigue estando todavía muy presente y latente el origen de este patrimonio. Hay que decir, para quien no tiene un conocimiento del patrimonio histórico, que en el siglo XIX, cuando sale este concepto asociado a la idea de nación y empiezan a restaurarse los monumentos, se destruye todo lo que no es gótico, todo lo que es medieval, lo que no es medieval, y se reconstruyen catedrales siguiendo ese criterio de restauración estilística. Eso ha sido muy destructivo para el patrimonio. Ha sido muy destructivo para el patrimonio. Y afortunadamente, a principios del siglo XX se superó esa idea de jerarquización histórica, de selección ideológica de la historia. Ya el patrimonio durante todo el siglo XX no ha sido igual a la identidad nacional, ha sido igual al valor histórico, al valor cultural, y ese es un fundamento, una conquista que no podemos abandonar y que está empezando a hacerse ahora. A través de lo que lo ha explicado tan magníficamente, la confusión que se está creando entre historia, memoria y patrimonio. Historia es, como he dicho, pues toda la narración objetiva, con todas las precauciones que he comentado, pues, rigurosa, documental, científica de ese pasado. La memoria, que es la selección de algún episodio de ese pasado que hace una sociedad que quiere construir una identidad determinada o su memoria colectiva. Y es legítimo que cada sociedad, según el momento histórico, quiera construir su propia memoria. Otra cosa es que altere la historia o que destruya la historia, pero la memoria es legítima que se haga así. Lo que no hay que confundir es entre historia y memoria, y el patrimonio ¿qué es? El patrimonio es historia, pasado, es permanencia, es continuidad, es autenticidad. Eso es el patrimonio, no es la memoria. La memoria es selección ideológica, política, y el patrimonio no lo es. No lo es. El patrimonio es pasado e historia. El problema es que se quiere patrimonializar cosas desde la memoria, y eso es un enorme error y un gran peligro para el patrimonio. Hasta ahora el patrimonio no juzgaba la historia, no incorporaba elementos críticos, no elementos críticos, sino elementos de juicio ético. Pero en el presente hay elementos tan potentes como todo lo que es el patrimonio cultural y material, que son todas estas tradiciones que surgen en un periodo histórico con unos valores y que ahora se mantienen, y que si queremos proteger tenemos que determinar y establecer unos parámetros éticos, porque el patrimonio es darle continuidad, estabilidad y viabilidad a una serie de valores y principios. Por eso un nuevo valor que se introduce es este de los principios éticos. Yo defiendo desde luego que aquellos bienes materiales e inmateriales, tenga que ver con lo de la memoria histórica, el tema de las cuestiones de la cultura de Franco, tenga que ver con cualquier fiesta o tradición relacionada con la maltrato animal, igualdad de género, lo que sea, toda aquella tradición o bienes materiales e inmateriales que no sean acordes con los principios éticos universales del presente, igualdad de género, respeto al medio ambiente, los derechos de los niños, no deberían ser patrimonio cultural. Otra cosa es que sigan siendo fiestas, que sigan funcionando, pero una cosa es historia, la memoria, y otra cosa es el patrimonio. A ver, sobre ejemplo, la historia es,
Granada, en este caso, pues la toma, la conquista o la reconquista, como se quiera denominar, ya tiene que ver con la historiografía artística. Una cosa es la historia. En la historia, todo lo que tenga que ver con ese momento histórico debería estar protegido y debería estar patrimonializado, las alhambras, todo lo que quiera de ese momento. Luego, por ejemplo, los campamentos donde se asentaron los reyes católicos para el final asalto a la ciudad de Granada, campamentos de Santa Fe que conocerán, que está declarado bien de interés cultural, pero hay otro campamento al lado que está destruido, por ejemplo, en el caso de la Vega de Granada. Eso sí es la cosa de la historia y la protección de la historia, del patrimonio histórico de ese momento. Y otra cosa es la construcción de memoria a partir de ese hecho histórico. Entonces, la cuestión, por ejemplo, es la celebración de la toma de Granada del día. La cuestión que se plantea con mucha fuerza es la toma de Granada, es decir, no el día 2 de enero de 1492 y todo lo sucedido, sino esta fiesta de conmemoración es patrimonio cultural y debería declararse bien de interés cultural. Pues en este caso tiene que cumplir los principios fundamentales del patrimonio: valor cultural, valor histórico, resignificación colectiva de ese valor histórico, continuidad de esta fiesta, y luego una cosa muy importante: concordancia con los principios éticos del presente. Concordancia con los principios éticos del presente. La toma de Granada tiene esto. Pues es una fiesta que ha tenido mucho altibajo, el arraigo social es relativo, todo es motivo de disputa. A lo largo de la democracia se ha cambiado la fiesta cada vez que ha habido un partido político, o incorporado una dimensión más civil, otro volvía a militar, porque ¿cuál es el problema? Pues que la celebración es una exaltación pues, de una conquista militar. Una cosa es la historia, que no se juzga, y otra cosa es la construcción de la memoria que legítimamente está haciendo Granada. La cuestión es, esta memoria que se está construyendo en el patrimonio cultural, desde mi punto de vista, no cumple con esos requisitos fundamentales del patrimonio. De hecho, se presentó, se rechazó por el Parlamento y ahora se ha vuelto a retomar a partir del cambio que ha habido en el Parlamento andaluz, y de hecho uno de los partidos que no forma parte del gobierno, pero que se apoya al gobierno, quiere convertirla en el Día de Andalucía, el día 2 de enero. Es legítimo dentro de la memoria, de la construcción de la memoria de cada sociedad, que quiera proponer lo que considera adecuado. Si la sociedad andaluza decide la construcción de su memoria, convertir esto en su día, pues yo no estaré de acuerdo, pero debería estar legítimamente. Pero eso no quiere decir que sea patrimonio cultural, ni muchísimo menos. Esa es la gran diferencia que hay, ¿no? A mí me llama mucho la atención que otra conquista, como es esta, otra toma, como la de Valencia, sí está declarada de interés cultural, e hizo algo que en el caso de Granada no se ocurrió, que era de sacralización del ritual para convertirla. ¿Y qué es lo que ha hecho la declaración del BID? Blindar la procesión cívica. ¿Blindar en qué sentido? Declarar como patrimonio cultural, darle estabilidad, permanencia, universalidad, continuidad. Eso es patrimonio. Si una determinada procesión, actividad, rito, consideramos que no tiene esos valores de universalidad, de continuidad histórica, de reconocimiento social, en fin, de consenso, es porque no es patrimonio cultural. No quiere decir que no sea muy importante, muy relevante, que atraiga turismo, que genere todo tipo de lo que sea, pero en el patrimonio cultural, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Sobre esto se podrían poner muchos ejemplos, sobre la guerra de la estatua, porque yo tengo estudiado muchas cosas, ¿no? Y empezando por todo el tema de Franco y todo este tipo de la memoria democrática, pero un ejemplo que me encantó, que explica esto, ¿no? Que es la destrucción, cuando se retiró esta escultura construida en 1934, que se puso en ese momento para ensalzar la figura del ginecólogo, el padre de la ginecología moderna. ¿Cómo hacía esos grandes avances este ginecólogo? Pues con esclavas negras. Y la esclava negra, una asociación, le dijo: pues mira, no es legítimo ni adecuado, ni vamos a aceptar que una persona que ha utilizado en fin, a las mujeres negras para hacer su experimento como si fueran cobayas, que tenga un documento. Entonces, ¿eso quiere decir que invalida los experimentos de este hombre? En absoluto. Una cosa es lo que haya podido inventar, y otra cosa es que yo ahora quiera, en fin, conmemorar a esta persona, en este sentido legítimo. ¿Esta escultura sería patrimonio cultural? Solo si la escultura, no el personaje, la escultura tiene un valor histórico, artístico, importante, ha conseguido una resignificación social, etcétera, etcétera, y es concordante con todo eso que estamos diciendo, que parece que no es así, ¿no? En este sentido, hay un ejemplo que a mí me encanta, lo siento como profesor y como profesional de esto, porque es decir, me permite hacer todas estas reflexiones
me encanta en el sentido de cómo refleja toda esta confusión que yo estoy diciendo entre historia, memoria y patrimonio. El 1 de octubre, el referéndum de Cataluña, al día siguiente se puso en marcha esta campaña que es de recuperación de memoria gráfica, es decir, para no olvidar este día se hace una campaña de la Generalitat para recoger todo tipo de documentos y patrimonializarlos y llevarlos al museo. Se llevó la puerta, no entera, sino este trocito roto donde iba a votar Puigdemont, que finalmente no se votó. Esa puerta ya está en el museo. ¿Qué se está haciendo? Se está patrimonializando desde la memoria. Es más, se quiere hacer historia desde la memoria, porque si estuviéramos patrimonializando, que sería muy dudoso, porque el patrimonio requiere un proceso de significación colectiva que pase el tiempo, pero si patrimonializáramos, tendríamos que hacerlo desde la objetividad de la narración del hecho histórico. Y si incorporamos esto, que a lo mejor podría tener sentido, porque hay una cosa paralela que no he tenido la imagen interesantísima, que es los atentados de la ciudad de atentados de la Rambla, que empezaron a poner allí un montón de flores, de muestras de cariño con todo tipo de objetos. El museo también lo ha cogido y lo ha musealizado para en un futuro hacer algún tipo de museo de la memoria, que ha sido una cosa muy interesante. En este caso, si se quisiera hacer una patrimonialización objetiva de la historia, tendría que haber patrimonializado esto o empezado el proceso de patrimonial, pero también del otro lado. De hecho, algunos compañeros de catalanes decían, es que las porras de los militares también tendrían que estar, bueno, pues todo este esperpento, como se quiera llamar, de tabarnia que surgió y tal, si queremos patrimonializar todo lo que ha pasado, tendríamos que ser objetivos incorporar todo esto, ¿no? Lo de las porras a lo mejor no, pero vaya, yo quiero esto del violín, luego si hay que patrimonializar algo, eso me parece que es fantástico. Bueno, esas son todas estas distorsiones que se están produciendo en materia de patrimonio histórico y que hay que estar atentos porque al final acaban afectando al entendimiento general. En materia de patrimonio cultural, una cosa como profesional y profesor que me preocupa es que hay un gran desconocimiento de lo que es el patrimonio. Todo el mundo opina porque es algo que está presente en la sociedad, que conocemos, que visitamos. Una cosa son los objetos del paseo y otra cosa es el patrimonio. Patrimonializar implica todo un proceso científico de reconocimiento, de catalogación de un sistema jurídico. Es una cosa muy compleja y se tiene muy poco conocimiento. En los ayuntamientos suele haber muy pocos profesionales del patrimonio. Los hay del medio ambiente, los hay de urbanismo, hay un reconocimiento ecológico, pero patrimonial muy poco. Y luego casi todo el mundo habla de patrimonio cultural y se atreve a decir que es patrimonio cultural. No se puede imaginar la cantidad de definiciones que hay de patrimonio cultural. Cada institución, cada administración da su definición de patrimonio cultural. En fin, hay un enorme desconocimiento. Y por eso, a lo mejor todo mi discurso se aleja un poco de lo que era el objetivo del curso. Me interesa siempre mucho, y más en este último tiempo, hacer esa certeza, no esas verdades. Pero además de estas distorsiones hay tendencias, evoluciones que desde luego son muy positivas y que son, es decir, como cualquier construcción social, el patrimonio va cambiando, va evolucionando y a eso hay que estar atenta, que son evoluciones que tienen que ver con el respeto o que se basan en el respeto de los principios y los fundamentos del mismo. Yo para recogerla, pues he querido llevar un poco a mi sardina. Uno de los proyectos que para mí es, aunque soy historiador del arte y hago una defensa encendida del patrimonio histórico artístico, en fin, mi misión es la globalidad del patrimonio y la participación de la disciplina, y también por mi propio origen me embarqué en un proyecto que para mí ha sido muy querido y en el que sigo, que es en la definición de un nuevo tipo que es el del patrimonio agrario, que me parece que es el gran abandonado de los diferentes tipos de patrimonio que existen en nuestro país. Afortunadamente aquí en Valencia, con la defensa histórica de la huerta, pues es la verdad que es modélico y muy importante, ¿no? Todo ese trabajo que se estudia de defensa, aunque casi siempre que se defiende lo agrario, se defiende de visiones diferentes a lo agrario. Lo hidráulico, parece que los sistemas hidráulicos lo han puesto allí para que la gente a verlo, ¿no? En vez de que para regar realmente. Lo etnológico, lo arquitectónico, lo ambiental, natural, paisajístico, que pocas veces aparece la palabra agrario para referirse a un espacio indiscutiblemente agrario, como es la huerta
que es esta de patrimonio agrario, que está conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales y inmateriales, dedicados a aprovechar por la actividad agraria a lo largo de la historia. Tenemos diferentes publicaciones, pero sacamos un documento que se lo recomiendo y que además me ha resultado muy satisfactorio escuchar a Esther que también la huerta y los agrarios forma parte de todo este complejo, ¿no?, del paisaje en el caso de Sagunto, que se va a incorporar, ¿no? Este documento es una especie como de carta internacional sobre el patrimonio agrario y si buscan en internet se puede descargar gratuitamente, tiene nuestro libro alrededor de esto. Por ilustrar mínimamente, ahora pondré otras imágenes, pues hablamos de todo este tipo de bienes, muebles, inmuebles, en fin, como todas estas instalaciones ganaderas. Los bienes son absolutamente relevantes. Los paisajes culturales del vino. Pues son paisajes agrarios, la mayoría de paisajes culturales que están vinculados son paisajes culturales. Nosotros hemos hecho un estudio de todos estos paisajes culturales. La palabra agrario o el análisis de la actividad agraria o del elemento agrario prácticamente no aparece en ningún informe, porque es lo que están haciendo, ¿no? De qué se ha construido, cómo se han construido estos paisajes. Bueno, pero de todas maneras lo voy a utilizar para extraer una serie de principios, de tendencias, que estas sí que me parece que son muy positivas, que se asientan en los principios de la tutela y que hay que, en fin, apoyar y desarrollar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la interrelación de bienes culturales y naturales. En el caso del agrario, esto es absolutamente esencial. La cultura se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo tanto, la interrelación de la cultura y la naturaleza es absoluta. Pero este es uno de los aspectos más característicos y definidores del patrimonio cultural en la actualidad. El concepto de paisaje cultural o el de itinerario cultural, que lo que viene es a utilizar el territorio como elemento conformador del patrimonio y a partir de la base del territorio todos los elementos diacrónicamente entendidos y materialmente entendidos, sean arqueológicos, histórico-artísticos, medievales, contemporáneos, patrimonio industrial, patrimonio romano, en fin, elementos agrarios. Esto es lo que permite conformar un conjunto patrimonial, ¿no? Y esto es ahora mismo pues, uno de los conceptos más importantes. Hay que decir que en el caso, por ejemplo, de los paisajes culturales, la UNESCO hace un gran apoyo y defensa, está definido los paisajes culturales, hay bastantes paisajes culturales ya declarados en patrimonio mundial. Casi todos hablamos de paisaje cultural y todo tipo de estudios, catálogos de paisajes culturales, pero ¿cuántos paisajes culturales hay declarados en España? Pues prácticamente ninguno. ¿Y por qué? Porque al final esto implica un reto que es el de la protección y el paisaje cultural a veces tiende a quedarse simplemente en un reconocimiento así formal, honorífico y no defender a lo concreto, ¿no? De esto estamos hablando, ¿no? De toda una interrelación de elementos en el territorio, ya no es el elemento aislado, esto es una cosa del 19, no es un conjunto histórico, no es lo arqueológico por un lado, sino es la combinación de todo ello en el territorio. Aquí la cuestión es, que es una cosa que hablábamos con Esther, ¿no?, en relación a la candidatura de Sagunto, es cuál es el elemento que aglutina, porque no se trata de un contenedor de cosas. El paisaje o el territorio no es un contenedor, es un espacio que ha conformado en función de algún tipo de criterio. En Granada, por ejemplo, está declarado como paisaje cultural o zona patrimonial el río Darro. Y es el río Darro, a lo largo de la historia y todas las actividades generadas por el río Darro, lo que provoca, lo que produce esa interrelación. Para nosotros, en la declaración de los paisajes culturales agrarios, lo que unifica todo eso es la actividad agraria. Necesitamos elementos, y me consta, en el caso de la candidatura de Sagunto, pues buscar ese discurso unificador de todo lo que viene en el territorio, eso es absolutamente esencial. No estamos hablando de contenedor de bienes, porque si no nos vamos a la declaración esta de La Rioja, en la cual, pues sí, todo, pero luego en la realidad hay cuatro cositas así aisladas que pierden sentido a este sentido de interrelación, ¿no? Paisaje itinerario, eso, todo este tipo de bienes, aunque no voy a para no extenderme. Esta es una imagen de Granada, de la Alhambra, aquí, la ciudad, y la villa de Granada al fondo. Pues es una imagen que recoge muy bien cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio histórico. En el siglo XIX se declaró la Alhambra, solo la Alhambra, en el siglo XX el siglo de la ciudad, se declara la ciudad histórica, y todo es un conjunto urbano, y ahora espero que el siglo XXI sea el siglo
de la Vega de Granada, y que todo ese territorio, aquí, bueno, en este lateral, es por donde está el río Darro ya, pero de una perspectiva más natural, ya se está declarado. Yo lo que aspiro es, esperamos mucha gente, que la Vega de Granada, que se merece todas las consideraciones, porque cuando dice la Vega de Granada, el sistema hidráulico de riego, que es el que permite irrigar cientos de miles de hectáreas, es del siglo XI y sigue exactamente igual, y sigue funcionando exactamente igual. ¿Dónde existe un sistema de ese tipo, de esa característica, una estructura territorial construida del siglo XI? ¿No? Bueno, pues espero que al final lo que esté protegido en Granada sea todo este paisaje, todo este territorio, alhambra, monumento, ciudad y espacio agrario, ¿no? Esa es una de esas tendencias positivas de futuro. Otra que no es, pero es propia de lo agrario, pero quería señalarlo, es que esa interrelación en lo agrario, lo cultural y lo natural va un poco más allá, e incluso hemos incorporado a la mina como objeto de protección, que es diferente del patrimonio vivo, que ahora comentaré, ¿no? Que es que también, para lo agrario, una de las cuestiones más importantes es la biodiversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las variedades locales, las razas autóctonas, semillas, patrimonio genético, eso es una de las aportaciones más importantes. Esto del Parque de la Papa, esto, viéndolo, en fin, esto es una de las, no sé, me recordaba a la aldea gala de Astel luchando contra los romanos, porque es la defensa contra Monsanto y contra toda esta globalización y compra de semillas y pérdida de todos los saberes tradicionales que hay en torno a este conocimiento y esta variedad local, variedad infinita de papas, ¿no? El rompimiento del padrón, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de la variedad local, pero ya siempre desde una perspectiva de integración de elementos, ¿no? Con todo lo que implica, de saberes tradicionales, en fin, también la vida se ha incorporado aquí, ¿no? Otra cuestión, otro aspecto propio del patrimonio agrario que tiene que ver con estas tendencias positivas del patrimonio que se observa en otros ámbitos, la visión integral del patrimonio. La visión integral, ¿esto qué significa? Que incorporamos de manera unida, de manera holística, interrelacionada, lo natural, lo cultural, lo material y lo inmaterial. En el caso del patrimonio agrario, hasta la vida, hasta lo genético, todo de manera interrelacionada. Esa es la tendencia del futuro. Hacia eso vamos. En el patrimonio ya no son objetos aislados, separados, arqueológicos, artísticos, no. Es una visión integral de todas las dimensiones, material, mueble, inmueble. Hacia eso vamos. Y desde luego el patrimonio agrario lo recoge muy bien, ¿no? Esto se traslada a otros ámbitos, por ejemplo, el patrimonio industrial, pues es muy interesante la definición y caracterización que se hace del patrimonio industrial, porque también aquí se incorporan todo tipo de artefactos, de muebles, de inmuebles, pero además está sirviendo para algo que a mí me interesa mucho ahora. La declaración, esta visión integral que digo que es una tendencia de futuro, que en fin, que se está imponiendo cada vez más, está suponiendo, por ejemplo, que cuando se declara un monumento, porque a veces no se puede declarar toda una ciudad porque no tiene valor, sino que se declara un monumento, hasta ahora se declaraba, primero se declaraba, empezó en lo inmueble, lo arquitectónico, luego lo mueble y el entorno. Y ahora, además de lo inmueble y lo mueble, también se está incorporando lo inmaterial. Y en declaraciones, por ejemplo, de monumentos, ya incluimos esa total dimensión o todas las dimensiones que hay. Esta es la imagen de la toma de Granada, termina en la Capilla Real. Aquí todavía no se ha incluido esto como bien inmaterial, ni debería esto en concreto hacerse. Pero, por ejemplo, en el caso de la zona patrimonial, que lo quería poner como referencia, y otro ejemplo por lo del patrimonio industrial de Sagunto, en la cuenca minera del Río Tinto, aquí se ha incluido, a partir de todo el eje de explotación minera del Río Tinto, pues, la explotación minera, se ha incluido todos los elementos de infraestructura, ferrocarriles, maquinaria, por lo tanto estamos hablando de bienes inmuebles, bienes lineales, bienes muebles, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con el barrio obrero, con fin, lo arquitectónico, lo artístico, lo técnico, esa visión integral que además lo permite el territorio. Pero es algo más que simplemente la suma de cosas en el territorio, es tener la visión global a partir de qué? De la actividad industrial, que es la que genera y da valor a todo esto, ¿no? También en este caso se ha incluido
un bien de interés biológico, que es un bien inmaterial, en este caso es la esquina. Y quería señalar esto porque, teniendo aquí a Luis Pablo, pues no deja de ser que no sabía de esta cuestión, pero siempre que me ha parecido que en relación a lo que estaba comentando antes, de estas declaraciones simbólicas, honoríficas que está imponiendo el patrimonio inmaterial, algo que desde luego va en contra de cuáles son esas tendencias de visión integral y política del patrimonio, es esa separación entre lo material y lo inmaterial. Desde luego, en el caso del Tribunal del Agua de Valencia, pues no se entiende sin la Huerta de Valencia. Si consideramos que el tribunal merece todos los reconocimientos para ser patrimonio cultural y material de la humanidad, debería tener exactamente el mismo reconocimiento, porque es el lugar donde se produce toda esa actividad, la Huerta de Valencia. No solamente que esté declarado bien interés cultural, que al final eso no se consiguió y ahora a través de la ley esta que se ha aprobado, pues, es una manera de un gran reconocimiento, sino tener el máximo reconocimiento, ¿no? Y no hacer esa separación. Aquí la UNESCO, en esa distinción entre patrimonio mundial material e inmaterial, pues yo creo que ha sido un gran error y España se ha sumado a ese error, diferenciar, tener una ley para lo material y tener otra ley para lo inmaterial. A nivel nacional tenemos una ley del 2015 que es patrimonio cultural e inmaterial. Y lo triste no es que ya se haya hecho esa distinción, esa división, sino lo triste es por qué tenemos esa ley de patrimonio cultural e inmaterial de 2015. Pues simplemente para que el Estado tuviera un instrumento jurídico para proteger los toros y poder recurrir al Tribunal Constitucional la previsión de los toros en Cataluña, exclusivamente para eso y para balear, ¿no? Y eso está provocando todo tipo de distorsión. Y la última cuestión, y con esto ya termino, la última, digamos, tendencia, aspecto que forma parte, que está dentro de este concepto de patrimonio agrario, y que forma parte también de las tendencias de futuro hacia dónde van, hacia dónde deberíamos ir, y que el patrimonio industrial es el primero que dio ese paso, es que se está situando como objeto patrimonial ya no un monumento concreto, ni un conjunto de monumentos, ni una ciudad, ni un territorio, sino la propia actividad, la actividad humana, que en el fondo es como decir la persona. Yo he publicado una cosa en el 2007 que la llamaba, en ese momento, de manera un tanto machista, lo reconozco, patrimonialización del hombre, tendría que ser la patrimonialización de la persona, que en definitiva significa tomar como referencia, como objeto patrimonial, la propia acción humana que no tiene límites geográficos, administrativos. Por ejemplo, nosotros estamos protegiendo la Vega de Granada, y la Vega de Granada se quiere proteger con un plan especial que es la concreción de un plan territorial que solamente puede actuar sobre suelo urbanizable. No, la Vega de Granada es todo aquel espacio irrigado, donde en ese momento no tenía límites administrativos, ni de suelo urbano, ni de suelo urbano, ni de tal, y si el agua la traían de 27 kilómetros más allá de la Vega de Granada, también hay que incorporarlo porque es esa actividad humana la que genera ese espacio. Luego le pondré todo el mecanismo de protección que tenga sobre eso. Una actividad humana que ya se vincula con el otra gran tendencia patrimonial, que es muy potente, que es, en fin, en los últimos años casi toda la atención se está prestando sobre eso, ¿no? Que es el patrimonio cultural y material, el patrimonio vivo, que todos son todos esos bienes materiales y inmateriales cuyo valor no radica en la materialidad o lo físico, sino en la acción, en el conocimiento, en la presión, por lo tanto tiene que estar completamente recreada, vivida. El patrimonio cultural y material es uno de los grandes descubrimientos, podríamos decir, en los últimos años. De pronto se abrió una puerta, cuando parecía que ya los límites del patrimonio habían terminado, se abrió una puerta enorme en la cual todo el mundo se ha lanzado, aunque con esa, desde luego para mí, peligro que es que cualquier cosa que tenga reconocimiento y tal, y declararlo sin mecanismo de protección, que a mí eso ya me parece bastante peligroso, ¿no? Ese orden haciendo la actividad humana, esta es la clave de estos paisajes. Es María cortando las patatas a partir de sembrando. Aquí hay una imagen, nosotros esta imagen del niñillo que es esta, sentado en su huerta, en la Vega de Granada, que lo consideramos, bueno, queremos considerar, como tesoro digo, para nosotros es la expresión y en fin, el reflejo de lo que es el patrimonio agrario, de todas estas nuevas tendencias. El hombre en el territorio, a través de sus conocimientos, de su sabiduría, de todas sus actividades, la que se expande y genera este patrimonio. Eso es realmente ahora mismo hacia donde va el patrimonio, ¿no? Lo podemos hacer aquí, o lo podemos ver, por ejemplo, cuando se está en una actividad artesanal de Cecilio, sentado en su taller y todo lo que genera esta cerámica de faja alta que ahora se va a declarar y que la podemos encontrar en Nueva York o en
la persona realizando esa actividad, ¿no? Un patrimonio que tiene que ser, en fin, vivido, recreado, en el cual, bueno, se podrían poner muchos ejemplos de este patrimonio vivo, pero en fin, Valencia tiene tantos tan importantes y tan relevantes que no me ni siquiera poner ninguno, y quería poner uno que se ha declarado bien de interés cultural, en el caso de Granada, que es esta de el Cacamón, que además se acaba de celebrar ahora y ha sido una fiesta muy singular, que es la de interés cultural, en la cual hay un cierto mecanismo de protección, ¿no? En definitiva, concluyendo, lo que quería señalar es que, y esa era un poco mi idea, el patrimonio cultural dispone de unos fundamentos, de unos principios, de unas verdades, de una certeza, de unos fundamentos que lógicamente evolucionan, cambian, pero tiene que hacerse en función del respeto a esos principios, ¿no? Y que frente a todas estas confusiones, distorsiones que se están incorporando en la actualidad, que son muchas, de verdad, a veces el problema es que existe ese reconocimiento general de lo que es el patrimonio cultural que casi nadie percibe, ¿no? Todas esas tendencias. Yo cuando empiezo a ver estas cosas, digo, uy, esta cosa más rara dice, ¿no? Estas cosas son peligros, el miedo solamente de él, ¿no? Pero realmente hay cuestiones que son desde luego bastante preocupantes, ¿no? Y ante eso siempre planteo lo mismo, frente a esa confusión y tal, certeza, principios, fundamentos, y algo, y vuelvo a la idea que decía, a mi condición, en este caso, de presidente de la Asociación Profesional de Historiadores del Arte, algo absolutamente imprescindible que construye formalmente el patrimonio, partiendo del entendimiento y escuchando a la sociedad, pero son los profesionales los que construyen el patrimonio cultural a través del conocimiento y toda la disciplina científica. Por ejemplo, los historiadores del arte, y aquí utilizo esta imagen que la hacemos en nuestra defensa profesional, por ejemplo, para realizar una de las actividades más importantes que tiene el patrimonio, que es la transmisión de esos valores y conocimientos, y en definitiva hacer cumplir el derecho fundamental